Algo que sí les voy a decir, que la vez pasada que prediqué con los adolescentes, les dije también, si los veo que no están poniendo atención, voy a repetir las cosas. O sea, va a ser más largo acá. Si veo que alguien no está entendiendo, lo voy a volver a repetir. Nada más para que chequen el dato, para que sepan ahí. ¿Cómo se le ha hecho el campa? ¿Alguien quiere decirme cómo se te ha hecho el campa, Manuelito? Quiero quitar el nervio. Bien macizo, man. Bien macizo. He aprendido mucho, he recibido mucho y he recibido no solo para lo pasado que he vivido, o sea, como respuestas, pero también sino he recibido para mi vida en lo que viene, pues. Ya se me quitó el nervio con eso. ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien que sea, ¿cómo se llama? Elegido él mismo acá. El Tom. Bueno, hola. Dios, te agradecemos por la vida de Paco, Señor. Gracias porque es un ejemplo, es alguien con el que podemos contar, Señor, en este grupo. Te pedimos que tú traigas, Señor, palabra viva, Señor, de ti, y que la hables a través de su boca, Señor. Sabemos que Él es una herramienta tuya, Padre, y de bendición para todos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gracias. Bueno, yo voy a hablarles de algo. Cuando me dijeron de predicar y así, muy rápido vino a mi mente algo que estuve aprendiendo, que más o menos como hace un año, o sea, más o menos en noviembre, no sé si era octubre o algo así, pero es algo que ha estado en mi vida y poco a poco lo he ido como aprendiendo, madurando, y me recordé de eso. Quiero compartirlo con ustedes, pero primero vamos a empezar leyendo una historia y luego vamos a ir pasando poquito a poquito. Bueno, si pueden ir a Génesis 28, por favor. Génesis 28, 10, perdón. Ahí mero. Esta parte es cuando ayer Pati habló de esto, que dio un pedacito de esto, por eso se va a ir un poco más rápido también. Alguien que sea bueno para leer ahora. ¿Tú eres bueno para leer, Lean? ¿Eres bueno para leer, verdad? Dice, Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cámbiale. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Ahí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia los daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad, el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios,
es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Bueno, como vieron, ahí pasaron varias cosas. Hace cuenta, en ese momento Jacob estaba huyendo de su hermano. Ahí tuvo algunos problemas. Por consejo de sus papás, él se fue creo que iba con un tío o algo así, con un pariente, algo así. Y en el camino dice que él se detuvo. Yo digo que eran como a las 10 ahí acá, las 7, 8 acá, cuando empieza a oscurecer. Dice que se detuvo, él duerme, se duerme, y ahí pone la piedrita acá, se duerme, y dice que tiene un sueño. En el sueño ve la visión de ese lugar, dice, o sea, que hay como escalera, no sé, y luego dice, o sea, cuando se despierta, él dice, o sea, sin duda, o sea, Dios está aquí, este es casa de Dios, dice. Y algo que noto ahí, comparado con ustedes, ahora, es que ya de aquí para atrás, estabas, no sé, viviendo algo, pero tú llegaste aquí, que yo espero que sea así, has tenido un encuentro con Dios, porque Dios se ha revelado por medio de este lugar. Y sin duda deberías de irte con la revelación de que Dios está contigo, pues. Yo creo que algo que ha cambiado mi vida, algo que nunca voy a poder explicar a nadie, es sentirlo a Él. Es saber que Él está conmigo. Y yo no puedo explicarle eso a alguien, pues, con palabras. No me alcanza, se pierden demasiados detalles cuando quieres intentar explicar eso. Y si tú ya sentiste su presencia, si tú ya recibiste algo de Él, yo creo que es también momento de que tú te digas a ti mismo sin duda alguna Dios está conmigo. O sea, sin duda alguna yo puedo saber hoy que Dios está conmigo. Pero ¿qué hago al respecto? Él dice que Él se levanta y Él lo que hace es agarrar la piedra con la que estaba dormido y le echó aceite. La neta, no sé si era lo único que tenía, o sea, el aceite. Porque sí, pues qué raro, porque viaja sin comida y así, pues no sé. Se me hace raro eso, pero él decide hacer algo, pues. Cuando él recibe la revelación de que Dios está ahí, aún entendiendo quién es Él, con imperfecciones, con, no sé, con dones, con talentos, él decía hacer una acción, como lo decía Roselín, o sea, con lo que tenía, así, y lo decide declarar. O sea, algo que creo que es importante que todos los días tú mismo puedas recordarte quién es Dios, recordarte cómo Él llegó al encuentro contigo. Porque nosotros podemos venir y buscarlo, pero a lo mejor he visto morras que vienen a un campamento, pero en realidad no esperan mucho, o no tienen una expectativa, o no están intentando algo, pues. Solamente es porque creen que Dios es real y ya, dicen, si Dios es real, pues ahorita va a pasar algo acá. O sea, ahorita Dios me va a tocar, o no sé, Dios me va a hablar. Dios me va a hablar a través del que está ahí predicando, me va a señalar, me va a decir que me pare, me va a decir una palabra, voy a llorar, no sé. Como que tiene una expectativa de que Dios viene bien sobre ti, pero siento que eso refleja un poco del orgullo que nosotros sentimos, pues, de decir, si no me pasa a mí, si no me toca a mí, si no es conmigo, entonces a lo mejor o todavía no me toca, o algo, o sea,
como que hay cierto, o sea, muchos dicen, creemos en Dios, pero entonces ¿por qué no haces algo que te acerque a Él, pues, que te haga ver más cerca de Él, que puedas tú manifestar su reino en donde estás, pues? El esfuerzo de ir a la iglesia es lo más mínimo y que puedes hacer, la neta, o sea, todos tenemos un chorro de horas en el día, puedes gastar esas horas en la iglesia, o sea, no es la gran cosa, la neta, gastar tiempo en eso, pues. O sea, vale mucho la pena, pero a veces dejamos como que, no valoran que voy a la iglesia acá. O sea, y no es así, pues. O sea, creo que si tú tienes un encuentro con Dios, últimamente Dios me ha estado trayendo esta palabra, diligencia. O sea, si tú tienes un encuentro con Dios, haz lo que te toca, o sea, y más. La Biblia siempre nos empuja a hacer un poco más. Entonces, lo que te toca como mínimo así es ir a la iglesia, ir de buenas, es orar en la mañana o en la noche como se te acomode, no sé, hacerlo de buenas. O sea, porque de todas maneras lo vas a hacer. Ya lo estás haciendo, ya estás encaminado, ya estás sirviendo, hazlo de buenas, pues. Es lo mínimo que tú puedes hacer. Nos quedamos. Y bueno, algo que es lo que más me brincó así cuando me dijeron sobre predicar. Es cuando en noviembre del año pasado más o menos escuché como un testimonio que hablaba de la pobreza espiritual. Se me quedó muy marcado la pobreza espiritual, eso se me quedó marcado. Y como que me ayudó también a recordarme de casi siempre, todos los días, o por lo menos una vez a la semana o así, que la pobreza espiritual es una condición que creo que todos tenemos, pero no todos aceptamos. Bueno, aquí tengo una versión de la Biblia. Esa parte viene a Bienaventuranzas, que es Mateo 5:3, si lo quieres poner. Y normalmente, lo estaba viendo, no me acuerdo qué día, pero en casi todas las versiones viene nada más así, como va a venir ahí, en una versión. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Pero creo que las bienaventuranzas no son promesas del futuro. No, algo que yo pensaba de las bienaventuranzas era como, si yo soy pobre en espíritu, cuando yo llegue al cielo, el reino de los cielos me pertenece, o sea, voy a tener lugar ahí. Pero no te habla del futuro, sino te habla del hoy. Si tú eres pobre en espíritu hoy, si tú decides aplicarlo a tu vida, el reino de los cielos te pertenece. Que es lo que Jesús siempre predicó, lo que Jesús hacía, que era establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Entonces, como lo fui aprendiendo yo fue, yo había escuchado un testimonio sobre alguien que estaba agüitado porque no tenía resultados en algo así, de una iglesia creo que era, algo que como que estaba chambeando en una iglesia y no tenía resultados, y fue llorando con su compañero, así como, eran como pastores o algo así, y le dice que no se siente bien, que está muy cansado, que ya ha hecho mucho y que no hay gente en la iglesia y que le han metido mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero, que ha pasado mucho tiempo adorando a Dios y para que la gente llegue y no llega, y el otro así como sangre fría acá le dice, qué bueno, le dice, estás generando pobreza espiritual, le dice. O sea, significa que de todo lo que tú has hecho,
O sea, eso no es el método para que la gente llegue, pues. De todo lo que tú has hecho, o sea, qué bueno, pero Dios es el que hace más, pues. Dios, Dios es el que pone la situación, te pone a ti y te pone el espíritu fortalece tu espíritu para caminar en lo que Él te puso, pues. No es tu esfuerzo, pues. En la iglesia está el versículo ese de no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. No me acuerdo cómo es el versículo completo. Pero sí, en otra versión que yo había encontrado, dice: dichosos los pobres en espíritu, porque ellos reconocen su dependencia que tienen de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. Agrega una parte que es reconocer tu dependencia que tienes de Él. Y yo lo veo como rendición, como algo que me hemos mencionado ayer, que era como venir todos los días y poner toda la carne al asador, tal cual así. Señor, esto es todo lo que yo tengo hoy, porque así hayas cultivado en el día algo pecaminoso, algo de, no sé, de maldad o lo que sea, o algo como logros, victorias. Es que la neta no hace mucha la diferencia cuando tu visión está en Él, pues. Hay resultados que Él te va a llevar a lograr mucho más grandes, pero hay que hacer su diligencia. O sea, hay que poner tu esfuerzo también. A lo mejor pueda sonar como estoy diciéndote, no importa tu esfuerzo, Dios pone las cosas, Dios tiene orden, Dios fortalece tu espíritu, pero también sí importa lo que haces, pues. No es que te la vas a pasar, no sé, en ocio, o etcétera, ¿no? No sé por qué, pero me siento muy nervioso acá. Muy, ¿sabe cómo? Vamos a terminar rápido, pues. Y voy a hacer, no, como si no tuvieran sueño acá. Algo que es cómo más yo lo fui aplicando a mi vida, el versículo, y cómo más lo fui recordando a mi vida, el versículo de ser pobre en espíritu. En febrero choqué mi moto, así, pum. Y me acuerdo que era muy frustrante ese momento, esa etapa. Haz de cuenta, no sé qué día, era un día martes. Y choqué. Me acuerdo todavía, como que andaba ahí como que batallando con el dinero también, creo. Pero estaba bien, o sea, en ese tiempo había sido como un tiempo muy constante de estar haciendo algo con Dios, ¿no? Había como adquirido como la disciplina de sentarme a orar en las mañanas o en la noche, meter un buen tiempo, o sea, más de media hora o así, pues, o sea, y ya era más constante y más disciplinado en eso, y pues, leía, oraba por algunas personas y así, y luego choqué, y, o sea, no fue que se quitó, no eso, pero sí choqué, y como que la vida se puso bien difícil en ese momento. Empecé a estar mucho tiempo solo en la casa, con el cuerpo dolorido, no tenía dinero,
o sea, mi fuente de ingreso era la moto en ese momento, ¿no? Y no sé, me sentía solo acá. Creo que a alguien le dije eso alguna vez, de que como me sentía como que estaba solo, pero, o sea, yo mantenía mi disciplina, ¿no? de orar, y como tenía más tiempo, pues a veces ya ni siquiera tenía ganas, pero era como que, voy a leer acá, y así. Entonces, empecé a recordar eso de, andas generando un chorro de pobreza espiritual aquí. O sea, estás haciendo mucho, pues sí, a favor, pero no se siente, o sea, yo no podía dejar de sentirme frustrado, pues. Yo sí, no sé a quién le dije acá, o sea, me sentía como una pieza suelta, no me sentía como parte de nada en ese momento, no, o sea, pues me sentía pobre porque literal no tenía dinero, y así, o sea, veía que estaba muy lejos como el volver a recuperarme y volver a trabajar y volver así. Duré como 2 semanas que me dolía la costilla, y estaba muy enfadoso, sí. Era demasiado, o sea, ni siquiera, o sea, despertar dolía, pues acá. Y me acuerdo mucho que a veces me levantaba y me sentaba y luego decía, o sea, recordaba esa parte, decía, bienaventurados los pobres del espíritu. Y era como, no, ni siquiera la tenía que generar yo, la pobreza espiritual, sentía que ahí estaba, me despertaba y ahí estaba acá. Pero yo hice lo mío, pues. Yo decía, lo mínimo que puedes hacer es orar. Hazlo acá, o sea, y hazlo bien, o sea. Y sí, o sea, me levantaba y me sentaba un rato, leía un rato, hablaba con Dios sentado y luego me iba y me sentaba en el lugar que tenía ya apartado para eso. Y otro rato oraba. Y ya, ¿qué más hay que hacer en el día? Era como que andaba cojeando así con el pie y me iba a la cocina y me sentaba. Y no sé, era demasiado frustrante, demasiado. Yo normalmente me levantaba y me iba a trabajar y era como todo el día trabajando afuera, en la calle, comía en la calle y visitaba a alguien. A veces me quedaba pasando a mi abuela y llegaba a su casa y así. Pero en esos días no hacía nada, o sea, estaba ahí nada más. Y me acuerdo llorar de frustración y llorar de generar algo, de buscar algo de Dios. O sea, también decía, pues si no tengo nada más que hacer, o sea, sí quiero encontrarme más contigo, o sea, sí quiero buscarte más, sí quiero, siempre ha estado en mí el deseo de verte y quiero hacerlo, o sea, si puedo usar este tiempo, lo voy a usar. Pero igual, podías orar 2 horas, pero toda la situación estaba ahí, pues. Algo que sí, yo sí no, o sea, algo que yo puedo decir es que ningún día me faltó algo que comer, ningún día, o sea, ninguna semana no fue como que, toda la semana completa estuve ahí. Siempre llegaba alguien por mí, salía, me invitaban a cenar, pasaban por mí, o sea, o me venía a visitar a alguien, o así, o sea, como que, o sea, creo que Dios tuvo cuidado de eso también, pues. Y más antes de eso, todavía yo siento que Dios había tenido cuidado conmigo, pues. Creo que es algo que yo nunca voy a poder negar de la vida, de Dios, del mundo, o sea, Dios siempre ha puesto, no sé, algo, o sea, siempre ha puesto algo en mí que su gracia, no sé, o sea, que siempre hay y siempre está alguien y no sé, siempre he sido muy afortunado en eso, pues. Yo no debería de poder decir que me sentía solo, pero sí había momentos que me sentía solo. Y Dios ha sido tan bueno en esa situación, pues. Cuando yo estaba pasando ese momento, yo me acuerdo que me levantaba y ya venía alguien, no sé, venía Jesús a la casa o no sé, salía con el Aldo y hablaba, ya sabía, hablaba acá. Son los que estaban ahí, man, son los que estaban ahí en la historia.
Y me acuerdo que hablaba de eso. O sea, me acuerdo que les decía, oye, normalmente todo el día me siento frustrado, pero, ¿sabes? Hay algo adentro de mí que no me deja de hacerme sentir con gozo, de sentir como confianza, que cuando esto salga, va a salir bien, pues. Va a haber una victoria que se va a notar, pues. Y luego ya, después también me entregaron la moto, y ya en la primera semana que la estaba usando acá, se rompió el rin. Se rompió el rin acá. El rin de otra llanta acá. Y ahí sí me acuerdo, ahí sí lloré en la calle, literal, ahí acá, donde estaba acá. Y que dije, no manches acá. O sea, ya andaba debiendo porque ya me había llegado lo de la renta acá. Y ni siquiera tenía para eso. Y quería sacar dinero según yo esa semana y se rompió el rin acá. Y luego llamé al seguro, y ya me dijo un deducible como de 8,000 pesos, no sé qué. Y yo, no, pues está bien, gracias, así me lo voy a llevar. Y le hablé a Isaac para que me ayudara a llevarla a la casa acá a la moto. Otra cosa chistosa de eso. Y ya, o sea, le llamé al seguro, ya vi que era muy caro y todo, y la dejé la moto ahí estacionada donde la puse, y luego había un expendio ahí en la esquina acá, y ya tomé la decisión. Fui por una coca y me senté acá en la banqueta. Me senté en una banqueta acá, y cuando estaba así hablando no me acuerdo a quién le mandé mensaje, pero que le dije, men, esto no está chilo, man, no está divertido. Y volteé hacia atrás y había una barda así de madera, como de triplay acá. Y te decía con unas letras grandotas así, literal, de arriba abajo acá. Y decía, Dios es bueno acá. Me acuerdo que me tomé una selfie ahí acá. Creo que se la mandé a Jesús esa acá. Y yo, o sea, me dio risa, me empecé a reír acá. Y dije, ok, todo bien. Y me acuerdo también había tenido como un momento de crisis porque estaba escuchando mucho que me decían, como ya deja la moto, o sea, ya chocaste, es una señal, no sé, tal. Y era como que tenía muy difícil decisión de tomar ahí, pues, de decir, ya que la arreglen, la vendo, entonces. Pero todavía ni la había terminado de pagar, creo, en ese momento. Y de hecho fue lo que me sostuvo de que decir, no, esta no la puedo vender porque cuando yo compré esa moto yo le dije a Dios, esta moto se va a pagar con su propio trabajo y si no se va a terminar de pagar, entonces no la puedo vender. Y también porque no creo que esas sean las señales de Dios, pues. O sea, no creo que Dios acá te va a poner un carro ahí atravesado y para que vueles acá. No sé, no creo que Dios hable así. O no sé, Dios me ha hablado de otras formas que son más fáciles de entender. Y bueno, si algo que esos momentos me dieron como de aprendizaje, como algo que digo, yo gané. Algo que me hace decir yo gané en medio de la situación y después de la situación. Fue que pasé mucho tiempo con él. O sea, que lo vi más cerca, o sea, digo, tampoco no es difícil decir que en una situación mala vas a ver lo bueno de Dios, pues acá. Como alguien una vez, hace mucho de tiempo, pero siempre me lo recuerdo, alguien me dijo una vez, muy al principio cuando los conocí así, que me dijo algo así como que era humilde yo, algo así. y me dio risa, me acuerdo, porque yo dije, o sea, yo llegué a mi casa, yo en la casa que vivía, ¿no? Antes, con mi abuela y así, y dije, pues sí, es la forma en que crecí, pues, o sea, no es muy difícil ser como tener una actitud, pues, humilde, no sé, cuando has crecido así, pues, cuando mi abuelo me enseñó, no sé, a no poner las cosas arriba de la mesa, o sea, como aprendí ese tipo de cosas de muy pequeño y porque crecí con mis abuelos, pues.
Y siempre fuimos pues una familia que no tenía mucho dinero y así pues. Entonces no era como que vas a crecer muy prepotente, que digamos acá. O sea, la situación no te da para eso pues. En este caso la situación no me daba para esto, pero antes de vivir esta situación difícil, yo ya estaba dando mis pasos primeros. Yo ya había adquirido una disciplina de acercarme a Él, de buscarlo, de encontrarme con Él, de asegurarme que fuera Dios quien me estaba escuchando y que no era mi emoción o mi ansiedad y la cura de mi ansiedad, el ponerme a hablar solo en el cuarto, no sé, o cantar canciones, ¿no? O sea, yo sabía que no era yo, pues, yo sabía que no era mi emoción, pues. Y no es difícil notar eso, pues, o sea. Si quieres, puedes poner el otro versículo que queda. Bueno, los otros versículos. Por favor. ¿Qué onda, Galeano? Yeah. Dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ahí viene el novio, salgan a recibirlo». Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando». «No», respondieron ellas, «porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a las que vendan aceite y compren esas mismas». Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Ese también es otra parte que me sostuvo en un momento que yo considero que ha sido de lo peor. El saber, el acordarme, como tener presente esta parábola. Ya lo habíamos escuchado, me imagino, la mayoría. Es Jesús hablando de los tiempos últimos, de los últimos tiempos, de lo que va a pasar al final, de cuando, no como el Maranata que dieron el equipo del Saulo. A ver. Dice que habían 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas para recibir, y que salían a recibir al novio, ¿no? Dice que habla que son 5 insensatas. Le voy a decir la definición que puse aquí. Encontré que insensato se refiere a que es imprudente, que es inmaduro en sus actos, irresponsable, disparatado, necio, y creo que decía hasta tonto, creo. Y dice que eran 5 de ellas y otras 5 que eran prudentes. Las prudentes dice que son personas que se anticipan a algo, a una situación. Se anticipan o ven lo que puede pasar por delante y se como que corrigen lo que van a hacer para poder estar bien hacia el frente, pues. Actúan con moderación y actúan con cautela. Eso eran las características que pone ahí, ¿no? O sea, porque por la palabra que usa. Entonces, aquí habla sobre que están esperando al novio. El novio siempre ha sido Jesús, siempre hemos sabido o hemos escuchado como
en muchas partes de la Biblia o así, como es el novio de la iglesia, o sea, es quien viene a casarse con su iglesia, pues. Las insensatas, bueno, las jóvenes representan, pues, lo que somos, o sea, a veces tú puedes ser insensato, a veces puedes ser prudente. El chiste es que busquemos ser prudentes, ¿no? Pero aquí se refiere a ser prudentes con la venida suya, o sea, con la espera que tenemos al tiempo cuando Él venga. Algo que me hacía, algo que yo oraba mucho en ese entonces, era como, me gustaría verte, o sea, me gustaría tener una experiencia más, o sea, que marque mi vida aún más, que pueda ser más un antes y un después de lo que ya he vivido, pues. Y me hacía recordar mucho esto. Creo que cuando tú has dispuesto tu tiempo en oración, haces más. Dice, habla en la historia que que llevaban lámparas, que las lámparas se prenden con el aceite, pero dice que las prudentes llevaban más aceite. Y en la historia te cuenta que probablemente la lámpara que llevaban ya con el aceite ya en ella, probablemente hubiera alcanzado. Pero dice, el novio tardó un poquito de tiempo más. Y ahí fue cuando las prudentes sobresalen, o sea, sobre la situación, pues. Como que se anticiparon, dijeron, ¿y si tarda más? O si todavía no es, o si va a llegar, no sé, se va a tardar un poquito más, a lo mejor, si llevo más aceite, me conviene. Y dice que ellas llevaban otra, a lo mejor como otro bote, no sé cómo sea. Entonces, ellas llevaban su aceite y las imprudentes solamente llevaban lo de la lámpara. Y es cuando dicen, no, pues ya salgan a recibir al novio, y luego dice, no, pues se está tardando. Y es cuando ya las insensatas, o sea, se dan cuenta, no, pues, bueno, también se duermen, ¿no? También cuenta la historia que se durmieron a las 10, o sea, no fue como que las imprudentes se durmieron acá, no, o sea, todos se durmieron, luego se despertaron todos porque dijeron que ahí venía, y luego se dieron cuenta, se está acabando mi aceite, y luego dice, denos del aceite que ustedes tienen, pero dice, no nos va a alcanzar ni a nosotros ni a ustedes si nosotros le damos el aceite que tenemos. El aceite representa la intimidad con Dios. El aceite representa el tiempo que tú has atesorado con Él. El aceite representa lo cercano que buscas estar de Él, el constante buscarlo, el constante estar ahí. Y entonces ya dicen, no, pues salgan a comprar, salgan a comprar antes de que llegue. Y se salen a comprar, pero dice que lo dice muy rápido, o sea, yo siento que es como salieron y entró el novio, o sea, porque pasa muy rápido el tiempo, pues ahí, como que dice, no salgan a comprar, se van a comprar, y dice, en ese momento el novio llega, y ya empieza pues el evento que es creo que es el principio de la boda, ¿no? El evento, y ya después llegan las insensatas y tocan, y ya es como que pues no las conozco, dice el Señor. O sea, en realidad no sé si las conocían, ¿no? Pero dicen, no las conozco. Tocan la puerta y él dice, no las conozco. Y el ejemplo del aceite es porque el aceite representa intimidad, el novio representa a Jesús, el querer buscarlo constantemente, encontrarlo, esperar que Él venga, tener esperanza en ese futuro, tener el gozo en esa confianza que tenemos de verlo otra vez. Es generada por aceite. O sea, es generada como se genera el aceite. Que en este caso, en la Biblia casi siempre habla sobre el aceite que es del olivo, que es, creo, de la aceituna. ¿Sí, no? ¿Es aceituna esa onda? Sí. Y
Y la aceituna, pues se machaca. Se machaca para que pueda salir el aceite. El aceite esa que usas tú de oliva. Primero esa es una aceituna y se machaca acá. Y literal, tú cuando vienes a hacer tu altar por las mañanas o por la noche, tú cuando vienes a orar, tú vienes a rendir y a dejar morir lo que tú eres. Empiezas a abandonar esos hábitos que pudiste haber hecho en vez de orar. Eso de estar más tiempo en TikTok, mejor lo uso en orar. Eso de ir a tal lugar, mejor lo uso en orar. Eso de disfrutar de tal cosa, mejor lo renuncio por hoy y lo dedico a orar, a generar aceite. Se me olvidó decirle este versículo. Santi, tengo otro versículo. ¿No está ahí? Ah, ok. ¿Quién eres? Bueno, si quieres ponerlo en Mateo 26, porfa, 36. La neta no era este, pero no me acuerdo del otro. Esta yo lo voy a leer. Dice, le vas cambiando y ya te digo hasta dónde. ¿Sabes? Dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado, dice. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Le dijo a Pedro, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Si quieres, regrésalo a la oración de Jesús, por favor, que es el 38. ¿Es el 38 ese? No, no es el 38 entonces. Ah, es el 39, Simón. Aquí, esta parte de la historia era cuando Jesús iba a morir en la cruz, antes de que Jesús muriera en la cruz. Él necesitó ir a generar aceite. Esa es la oración de la que te hablo. Esa es la oración que genera esa pobreza espiritual. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga conforme a cómo me estoy sintiendo hoy, conforme a mi frustración, mi cansancio, sino que se haga como tú quieres. Algo que me hacía que es lo que yo creo que me hacía estar más como en hundirme en depresión, o como en hundirme en la frustración, era como el saber que Él va a venir. O sea, saber que lo voy a ver. Digo, si lo veo antes de que Él venga realmente, Saya Shiloh también. Pero sí, tengo la esperanza de que Él va a venir.
Van a haber tiempos mucho más difíciles que los que ya viví, eso también estoy seguro. Pero verlo a Él, lo vale todo. Siempre que tú vayas al momento de intimidad y puedas contemplar un rato quién es Él, que leas en la Biblia quién es Él, cómo es, conocerlo más, siempre vas a encontrar una forma más de poder adorarle. Siempre vas a poder encontrar algo que dijo alguien, cuando estemos en el cielo, sí va a ser así como, vamos a cantar santo, santo, por una eternidad. Pero él decía, vas a poder cantarlo con tal gozo, porque cada vez que tú digas santo, vas a empezar a conocerlo más profundo todavía. Vas a empezar a conocer un detalle más de Él y te va a inspirar a volver a decir santo, pues. Así es conocerlo a Él, así es darle su tiempo a Él. Y algo que está chilo también es que cuando Jesús va y hace esa oración en ese monte, el monte ese se llama Getsemaní, que significa prensa de aceite. Sí. Que literal era lo que estaba haciendo él ahí. O sea, él fue al monte y estaba como, sí su cuerpo sentía esa parte de, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. No me dejes vivir esta frustración. No me dejes pasar esta ansiedad. Y que se haga tu voluntad. Su voluntad para ti, su voluntad hoy para ti es que tú puedas estar con Él, que tú puedas estar más cerca de Él. En ese caso Jesús era morir en la cruz para que tú puedas estar con Él. Si quieren ya toca pasar a los de la alabanza. Si quieren ponerse de pie todos, por favor. Si algo te daría como invitación a hacer en ese momento es doblega tu cuerpo hoy, da un poco más de decir, si hay algo adentro de mí que me está todavía estorbando antes de irme de aquí, que si hay algo que te va a ayudar a mantener lo que has recibido, es esto. Ríndelo a Él. Despiértate, agarra esa piedra, échale aceite y dale lugar a Él. A veces tampoco sabía qué orar, pero nomás me llegaba y me hincaba y ya. O sea, no era como, o sea, mi necesidad de Él es más grande que lo que yo puedo alcanzar a hacer, pues. Lo que yo puedo estar viviendo, pues. Solo te quiero dejar eso. Ahorita, si tú tienes algo en tu mente que todavía sientes que está estorbando, si hay una enfermedad, si hay una necesidad tuya en tu corazón, si tienes alguna cosa interpersonal, algo con alguien más, ríndelo ahorita y busca practicarlo. Busca practicar otra vez mañana, pasado, ser un poco más constante en eso, en venir y rendirlo, hacer un altar para Él, decirle, pues que no se haga lo mío, pero yo espero lo tuyo. De esa gente que reconoce que tiene dependencia de Dios, de esa gente le pertenece el reino de Dios. Entonces, solo
canta y si hay algo que rendir, yo sí te diría, ponte de rodillas. O sea, si tienes algo que dejar, ponte de rodillas hoy y déjalo. Anoche vi a alguien que estaba hincado de una forma en que yo había visto bíblicamente como que representaba una total rendición a Dios o algo así. Yo no sé por qué, pero siempre me quedó como eso. Cuando quiero darlo todo así para rendirme a Él, es como, sí me hinco, pero necesito poner mis manos en el suelo y poner mi frente casi pegado al suelo así. De decir, no tengo más que hacer, o sea, no quiero hacer tampoco nada más, sino solamente verte, contemplarte, morir a mí mismo y esperar a verte otra vez. Entonces, te invito a eso. Si tú tienes algo que rendir, arrodíllate hoy y ríndete a Él, rinde tu corazón a Él.